Hola mi querido aspirante a crononauta, hoy estamos en el día 134 de tu cronomeditaciones, el Yux R4. Vamos a escucharla primero a Guilla, así nos recita el mandato. Me imagino que como lo habrás hecho hoy a la mañana para comenzar el día, habrás grabado el video y ya lo habrás subido en tu cuenta de usuario de la cronomeditación. R4. Yo soy diseño. Con la espiritualidad de la mente, defino con el fin de encantar midiendo la receptividad. Sello la salida de la temporalidad con el tono autoexistente de la forma. Me guía el poder del corazón. Del corazón. Bueno, eso significa que nos está guiando U4, ya que la letra U, su poder es el corazón, mientras que para la letra R su poder es la atemporalidad. En este caso, lo que se va a sellar el día de hoy, durante todo el día, no es que se sella una sola vez durante el día, sino muchas veces se va a producir el sellado del día. Es como una reafirmación que se produce durante todo el día de la programación del Yux que desarrolla la energía del día. Entonces, hoy dice, sello la salida de la temporalidad. ¿Por qué la salida? Porque la letra R le pertenece a la salida, que es una célula de tiempo de 4 yux. Comenzó ayer con la letra M, finaliza dentro de 2 días con la letra E, que es de amarilla. Entonces, como color amarillo, va a terminar madurando la salida de datos. Y el día de hoy, al ser la letra R y es blanca, se refinan los datos para que estos puedan salir. ¿A dónde salen los datos? Todo esto es el trabajo tan simple de que solo soy un solo ser. Y desde mí estoy creando el afuera de mí. Y ese afuera de mí es la matriz, en donde se matrizan los datos para que se conviertan en criaturas del mundo. Todo lo que tengo alrededor mío son datos, pero esos datos fueron desarrollados dentro mío. Y fueron desarrollados dentro mío en relación con lo que estoy observando del afuera. Entonces, por ejemplo, en este preciso instante tengo una observación de todo lo que tengo alrededor. Eso va a ingresar a mí, se va a almacenar en mí, se va a procesar en mí y después va a salir. Se produce la salida de esos datos. Y después se produce la matriz en sí. Todo eso en un instante presente, o sea, en un holograma de la vida. El holograma es cósmico, es un dibujo de todo el cosmos que se proyecta en 3 dimensiones dentro de mi propio cuerpo, pero dentro de mi cuerpo solo soy consciente de lo que tengo más cerca mío. Todo lo que está más lejos mío ya pierdo conciencia porque no tengo una relación sensorial con lo que está demasiado lejos de mí, sino con lo que puedo percibir sensorialmente. Entonces, del mandala cósmico solamente utilizo una partecita, la de mi entorno físico, para tomar ese arte de cómo está desarrollado el entorno físico mío en un instante presente, y en base a eso, siendo la chispa vital, me convierto en todas las partículas subatómicas de mi cuerpo para poder generar la energía de mi cuerpo y las sensaciones de todo eso que tengo cerca, en base a la lectura que hice del mandala cósmico y de lo que tengo en proximidad, o sea, de mi entorno físico. ¿Se entiende? Entonces, con la espiritualidad de la mente defino con el fin de encantar midiendo la receptividad. Bueno, está súper claro, ¿verdad? Hoy es un día de la mente, es el tono 4, es el primer tono de la mente dentro de una onda encantada. Los tonos de la mente son el 4, el 8 y el 12. En el 4 comienza la gestación de la idea autoexistente conferida a la forma. Por eso es con el tono autoexistente de la forma lo que se va a sellar hoy. Y eso que se sella hoy es sello la salida de la temporalidad con el tono autoexistente de la forma. Entonces,
La idea autoexistente en sí es algo que genera atemporalidad dentro de la forma. Y la idea es aquello que va a residir dentro de la forma creyendo ser la forma. Por eso se le llama autoexistente, porque en sí la idea cree tener existencia por sí misma e independientemente de la fuera. Pero bueno, esto es una ilusión que se le gesta al ser, ya que acordate que si vamos muy en profundo en el conocimiento cronocrático, la letra A, que es la del ser, te indica que todo es el ser. Ser significa además, en español, soy energía radiante. Soy energía radiante. Es un estado de conciencia de que, por sobre todo, soy la energía que estoy irradiando. Y si cierro los ojos, soy toda esa energía, no solamente desde el punto desde donde creo que estoy emitiendo la energía, sino también a donde llega la energía, ahí también soy yo, soy toda la energía. Por eso los antiguos en India definían al cuerpo de 4 maneras: jhana, mana, prana, viksha. El jhana es el cuerpo físico, el mana es el cuerpo mental, el prana es el cuerpo sensorial y el viksha es el cuerpo de tiempo. ¿Ok? Entonces, de la misma manera podríamos decir, como en el símbolo de Pax, que tenemos vida, sentidos, mentes, tiempo. Bueno, el cuerpo de la vida es el jhana, es el cuerpo en donde se gesta la vida, es el cuerpo físico, es el cuerpo creado por la permutación de la chispa vital convirtiéndose en todas las partículas subatómicas del propio cuerpo. El prana es el cuerpo eco radiosónico, térmico, plasmático, lumínico. Es lo que estoy creando dentro de mi cuerpo. Estoy creando las sensaciones de un mundo, pero eso no es algo alienígena ni externo a mí. Es la creación que estoy creando dentro de mi propio cuerpo, eco, radio, sónica, térmica, plasmáticamente, lumínica. Si abro los ojos, si cierro los ojos no es lumínica. ¿Está claro? Y mi mana, mi cuerpo del mana, es el puramente mental, el que le da idea a las cosas que tengo proyectadas en mi prana y me da idea a mí también de tener existencia. Todo eso se produce con el mana, es el cuerpo mental. Y el viksha es el aquí y el ahora, es el instante presente, es el eterno presente, es el tiempo. Es lo que le da el tiempo a las cosas. Y sincronizando el tiempo de las cosas se logra la armonía de la vida. Como si fuesen acordes musicales todas las cosas, funcionando entre sí, sincronizando sus tiempos, haciendo que todo funcione en perfecta armonía. O sea, no hay choques, sino hay exaltación de los sentidos, pureza de la mente y bienaventuranza de la vida. Y esto se logra cuando entras en la frecuencia correcta del tiempo, que es la frecuencia 1320, que es la frecuencia que utiliza la conciencia colectiva de la creación para poder ser todas las cosas que tenemos proyectadas en nuestros entornos físicos. Sintetizándolo, Dios. ¿Está claro? Bueno, entonces, yo a mi manera defino con el fin de encantar midiendo la receptividad. Voy midiendo la receptividad que estás obteniendo del video y en base a eso te doy información con el fin de encantar, de yo encantarte y que esta información te encante. ¿Ok? Así que bueno, con el corazón nos está guiando el día de hoy, U4, me despido, hasta mañana. Lee cuantas veces necesites el mandato. Aprende los atributos de las letras y los sellos, lo más importante para que tu mente haga brum y se convierta en el estado de conciencia al que debes llegar, que es el del crononauta, el del viajero del tiempo, de tu propio tiempo, para hacer un buen gobierno de tu propio tiempo, desde tu propio ser,
y convertirte en el dueño absoluto de tu realidad. Chau, chau.